Refiriéndonos un poco a cada uno de los modelos y métodos, el modelo del costo, un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado. Nos remite al párrafo 14.7. Al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumulado reconocidas de acuerdo con la sección 27, deterioro del valor de los activos. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de las asociadas surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Aquí es importante tener presente que mediante la aplicación del modelo del costo, como les indicaba anteriormente, si no existe decreto, no se reconocen de manera inmediata las utilidades que se originan en un determinado ejercicio. El método de la participación, según el método, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. La diferencia del método de la participación y el modelo del costo es que las utilidades obtenidas por la inversión en participación accionaria en otra entidad se reconocen de manera inmediata desde que se originan mediante el método de la participación. En cambio, con el modelo del costo, se van a reconocer hasta que éstas sean decretadas y repartidas como dividendo. Podemos observar los siguientes aspectos relevantes del método de participación. Uno de ellos es las distribuciones y otros ajustes al importe en libros. En adición a las distribuciones de ganancia o pérdida, pueden haber ajustes por otras partidas que afecten al patrimonio de la asociada. En el inciso B, derechos de votos potenciales. Sin menoscabo de ejercer o no la influencia significativa, debe ajustarse la inversión en función de la participación en la propiedad actual. Es importante tener presente que desde el momento en que se invierte en otra entidad, podría ocurrir que se esté originando algún tipo de plusvalía o beneficio. De igual manera, se tiene que registrar. Eso lo podemos ver en el inciso C. Tenemos, en este caso, dos aspectos a considerar: el valor de la inversión más la plusvalía obtenida implícita en esa inversión. Esto lo podemos observar en el párrafo 19.22, que prescribe lo que es la combinación de negocio y plusvalía. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que las inversiones tienden a deteriorarse. Si en algún momento se observa una pérdida por participación en asociada, es evidencia de que la inversión está deteriorada. Y si existía plusvalía, al momento en que se hizo la inversión en esta entidad, entonces se deberá de afectar inicialmente el importe por plusvalía y no el importe de la inversión, a menos que el importe por plusvalía no sea suficiente para ajustar la pérdida por participación accionaria. Continuando con el método de participación, en el caso de la plusvalía, como se lo indicaba anteriormente, un inversor ajustará su participación en las pérdidas o ganancias de la asociada después de la adquisición para contabilizar la depreciación o amortización adicional de los activos depreciables o amortizables.
de la asociada calculada sobre la base del exceso de sus valores razonables con respecto a sus importes en los libros en el momento de adquirir la inversión. En el inciso D, el deterioro de valor, si hay algún indicio que se ha deteriorado el valor de una inversión en una asociada, un inversor comprobará el importe en libros completos de la inversión por deterioro de valor de acuerdo con la sección 27, como un activo individual. ¿En qué momento nosotros logramos observar el deterioro? Cuando registramos pérdida por participación accionaria. En el mercado, las acciones toman un valor diferente al valor de las acciones en los libros de la empresa. Al comparar estos valores, si el valor de mercado supera al valor en libro, no habría ningún problema si no se toma en cuenta la inversión. Continuando, siempre con el método de la participación, en el inciso E se aborda las transacciones del inversor con asociadas. Si se contabiliza una asociada utilizando el método de la participación, el inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones ascendentes de la asociada al inversor y descendentes, es decir, del inversor a la asociada, en función de la participación del inversor en la asociada. Las pérdidas no realizadas en estas transacciones pueden proporcionar evidencia de un deterioro de valor del activo transferido. Con respecto a la fecha de los estados financieros de la asociada, al aplicar el método de participación, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor. A menos que resulte impracticable, puede utilizar estados financieros recientes ajustados. En el inciso G, con respecto a las políticas contables de la asociada, si la asociada aplica políticas contables que difieren de la del inversor, el inversor ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable. Con respecto a las pérdidas por encima de la inversión, si una participación de un inversor en una de las pérdidas de la asociada, con respecto a las pérdidas por encima de la inversión, si una participación de un inversor en las pérdidas de la asociada iguala o excede al importe en libro de su inversión, en esta dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Es decir, si en algún momento la participación accionaria de una entidad sobre otra es insuficiente con respecto a las pérdidas obtenidas en un periodo, solamente se deberá de reconocer como pérdida la participación accionaria que tiene esta entidad. De igual manera, si en los siguientes periodos la entidad en la que se invirtió obtiene utilidades y se van a distribuir, se deberá de considerar el excedente de pérdida que no honró, en este caso, el inversor para tomarlo de la utilidad que le corresponde en el periodo subsiguiente. Con respecto al valor razonable, se reconoce una inversión en una asociada inicialmente, ¿verdad? Se medirá al precio de la transacción y el precio de transacción excluye los costos de transacción. Eso lo vemos en el párrafo 14.9. En cada fecha sobre la que se informa un inversor, medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocido en los resultados, utilizando la guía de valor razonable contenida en los párrafos 11.27 al 11.32,
que indica que un inversor que use el modelo de valor razonable utilizará el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que no puede medirse el valor razonable con fiabilidad sin un costo o esfuerzo desproporcionado.